Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les envío un caluroso saludo desde aquí, desde Los Ángeles, Iztapalapita, esperando que estén teniendo una excelente tarde de domingo. Hoy quiero compartir con ustedes una mirada hacia este libro de Muros, Puentes y Litorales, escrito por un personaje muy controvertido aquí en nuestro país, por el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Bueno, en las páginas de su libro nos lleva a mirar dos cosas muy importantes. Una, la relación que guarda Cuba con México, y nos lleva a ver que no solamente es que compartamos una frontera a través de un litoral, sino la relación va mucho más allá. Es compartir una historia, y todavía más para allá es compartir un destino. Nos recuerda o nos enseña, si es que no habíamos reparado en mirar esta parte, que Cuba fue primer territorio antes que México en recibir la llegada de los españoles. Antes de que México, la conquista se diera aquí como tal, fue Cuba quien vivió todas estas cosas previas. Entonces es por eso que la relación entre navíos, entre gobernantes, si un navío salía de Veracruz, tenía que forzosamente pasar por Cuba para dirigirse a España, y de regreso era lo mismo. Entonces ahí se estrecha un lazo de hermandad, pues porque se estaba compartiendo una misma historia, se estaban viviendo cosas de manera paralela entre las dos naciones. También nos hace referencia de que la Revolución Cubana se inicia de alguna manera en territorio nacional, dado que los hermanos Castro se encontraban en México y el Granma sale de Veracruz, como nuevamente a hacer ese vínculo, ese lazo, ese puente del que tanto nos habla el licenciado Carlos Salinas de Gortari, la importancia de los puentes, no físicos, sino a manera de hermandad en la soberanía, crear puentes que puedan ir más allá de los muros. Ahorita que tenemos tanto el tema del muro de Trump, ¿no? Que no es dividir a los países y atentar sobre la soberanía, sino más bien buscar la forma de crear esos puentes que puedan de una forma muy sutil, muy incluso profunda, y llegar a lograr las cosas que con los muros no serán posibles. Entonces, una vez que nos refresca toda esta, ¿por qué la hermandad de México con Cuba y por qué se debe cuidar la soberanía de Cuba? ¿Por qué México debe ser un guardián de la soberanía de Cuba? Porque al momento que Cuba pudiera algún país, que en este caso pues, lo más cercano es Estados Unidos, atentar contra la soberanía de Cuba, por ende atenta contra la soberanía de México. Y en una relación que se da en 1994, hay un suceso en el que el presidente de Estados Unidos, preocupado por el éxodo de cubanos, fue cuando recordemos los balseros, el episodio de los balseros, aquí se crea un puente en donde el licenciado Carlos Salinas de Gortari funge como, por ejemplo, en la cosmovisión mesoamericana, la figura del chamán. La figura del chamán es ese puente entre lo sagrado y lo mundano. Ese puente, ese vínculo que está uniendo a ambos mundos, que puede entender a los dos, que puede dialogar con los dos y estar en el punto intermedio para saber qué necesita, en este caso en el lugar de chamán, qué necesita lo sagrado de lo mundano y que está dispuesto a ofrecer lo mundano para agradar a lo sagrado, y él está en el punto intermedio. Él tiene la habilidad de poderse comunicar con ambas partes, y así lo veo en este libro con el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Él tiene la habilidad para comunicarse con Estados Unidos,
y tiene la habilidad para comunicarse con Cuba. Y él está en medio haciendo ese puente para que esta comunicación se dé. Incluso hay un momento donde el comandante Fidel Castro dice: yo ya no puedo pedir a Estados Unidos o más garantías, porque la garantía que tengo es que usted, refiriéndose a Carlos Salinas de Gortari, usted es el depositario de los compromisos y con eso me basta, con su palabra me basta. Entonces aquí también es como cuando chamán, la palabra que deposita, el compromiso que crea entre lo sagrado y la comunidad, entre lo mundano, es lo que basta. Es chamán quien queda de por medio, él es el que queda como depositario de todo el compromiso, de la promesa. Así en el libro, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, él es el que queda como depositario para esta negociación, para llevar a cabo la negociación de cómo vamos a acordar detener el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos. Y entonces él toma sus notas y da sus puntos de vista, bueno, no es sus puntos de vista. A Estados Unidos le comunica tal cual Cuba dice las cosas, y a Cuba tal cual Estados Unidos le dice las cosas, sin juicios, sin agregar más nada, sino tal como es, tal como cada uno da su mensaje. Él toma sus notas y los reproduce tal cual al otro para llegar a estas negociaciones. Entonces él es el que se da como medio, como el puente para que puedan llegar a una negociación, a un acuerdo, tal como lo hace chamán. Él sin hacer juicios, sin dar opiniones, él entiende perfectamente lo sagrado y puede a la comunidad transmitir el mensaje. Y desde el lenguaje de la comunidad transmite a lo sagrado esta comunicación. Pero no solo veo aquí al licenciado Salinas de Gortari como un puente solamente entre Cuba y Estados Unidos. También lo veo con la cuestión un tanto religiosa, porque él es el que hace que nuevamente México sea visitado por el Papa, después de muchísimos años que esto no se pasaba. Esto recordemos por la Guerra Cristera, la separación que hubo de la Iglesia con el Estado, pues hay una fractura, y él aquí nuevamente como un puente se vuelve a dar con el Papa Juan Pablo II, lo invita a territorio nacional, tienen conversaciones, y él le dice que, el Papa le dice que ojalá en Polonia pudiera ser de la misma forma, y él le dice que es que aquí en México la religión es otro tema, es otra cosa. Y bueno, aquí el licenciado Salinas de Gortari en el alma sabe que México no puede avanzar teniendo a un lado la religión. Por eso él la figura de pues invitar nuevamente al Papa, ¿no? Aunque sabiendo que México, el catolicismo para México es otra cosa, pero reconoce mucho la importancia de la presencia de la religión, de la presencia y la fuerza de la religión. Entonces ahí también él es en el libro la importancia de cómo establecer los puentes, cómo ser un medio para establecer los puentes, sin estar emitiendo juicios, sin estar dando opiniones personales, solamente siendo el depositario para que estas cosas se den, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también en el momento en que el comandante Fidel Castro le dice que Cuba, además de todo, tiene a la revolución, o sea, viendo a la revolución con su espíritu propio, con el espíritu de la revolución, que eso le dice que eso es, de ahí le viene la fuerza a Cuba. Entonces, la habilidad, a mí me lleva mucho a ver en este libro la habilidad del licenciado Carlos Salinas de Gortari para hacer un puente. ¿Qué se necesita para hacer un puente? Conocer ambas partes,
saberlas escuchar, saber qué necesita cada parte. No emitir juicios, no dar opiniones personales, sino estar llevando el mensaje tal cual para que se pueda dar esa comunicación que se está buscando al establecer un puente. El trabajo del chamán, así es como se da. Él es el puente, el depositario. Él es el que, en él está la confianza, la fuerza para que se cumplan los acuerdos, para que la ofrenda se haga, para que la comunidad pueda seguir haciendo sus tareas cotidianas, pero dando el servicio que lo sagrado necesita. Y solamente a través del puente se va a saber qué es lo que cada parte está requiriendo en su momento. Muchas gracias. Yo les seguiré compartiendo miradas hacia otros temas. Que tengan una excelente tarde.